Televidentes amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros en este inicio de semana. Les contamos que tras el feriado de Semana Santa, las autoridades del COE Nacional dan el balance de estos 3 días. Nuestro compañero Fausto Yepes está en el EQ 911 para contarnos todos los detalles. Fausto, ¿cómo evalúan hasta el momento las autoridades el comportamiento de la ciudadanía? Buenas tardes. Gracias. Hola, ¿qué tal, Helen? Amigos, buenas tardes. Bueno, las cifras de momento no son tan alentadoras, tomando en cuenta que a pesar de que no hubo tantas aglomeraciones como en el feriado de Carnaval y tampoco reporte de escándalos, sí se incrementaron las fiestas clandestinas y las reuniones familiares con gran cantidad de gente. Así lo reportó esta mañana el director del COE Nacional, Juan Zapata, que ha informado que cerca del 50% de incremento en las fiestas se reportó durante este feriado respecto del feriado de Carnaval. Aquí les tenemos un reporte. En el COE Nacional hay una tranquilidad a medias. El preocupante rebrote de casos de COVID tiene una relación directa con las llamadas incivilidades y, para ser más exactos, se hizo una comparación con el feriado de Carnaval. Nos alegra mucho que las incivilidades estén a la baja. Lastimosamente, las fiestas en domicilios siguen en incremento. No bastan los controles de la Intendencia, Policía y autoridades seccionales, pero de algo ha servido que 8 provincias entren en estado de excepción para evitar la masiva movilidad de ciudadanos y con ello las aglomeraciones. En el país se evitó que se movilicen 1.552.312 personas. La comparación de los reportes es clara. Las aglomeraciones bajaron de 595 a 184. Los escándalos reportados bajaron de 1.125 a 909, 19% menos. Los libadores callejeros de 2011 a 1.225. Y algo que fue además evidente, no fue un feriado de playa. De 97.910 personas en playa durante el feriado de Carnaval, bajaron a 1.449. No obstante, el incremento más alarmante tiene que ver con las reuniones o fiestas clandestinas, con gran cantidad de invitados. Una desobediencia que preocupa. Tenemos de 229, nos sube a 342 y en los otros horarios se mantiene la tendencia. Inclusive tenemos incrementos de hasta el 65% en fiestas. Es inconcebible una fiesta en San Roque con más de 100 jóvenes estando ya en un estado de excepción. Una fiesta en Guayaquil con más de 300 personas estando en estado de excepción. Los efectos son palpables en los hospitales que no dan abasto, en los médicos que doblan turnos y pacientes que quizá no puedan atenderse. Superan ya las 152 personas a la espera de una UCI, solamente en la ciudad de Quito. Los hospitales están actuando hasta el 150% de su capacidad. Los médicos están cansados. Y es por eso el llamado a respetar las restricciones, a evitar el colapso de un sistema de salud saturado y ojalá controlar la propagación del virus mortal. Cabe destacar que las medidas restrictivas de la movilidad y también de la circulación vehicular permanecen bajo la competencia del COE Nacional, al menos en las provincias que se mantienen en excepción durante esta semana. Hasta aquí nuestro reporte desde el EQ 911. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fausto. Gracias por esta información. Por su parte, las autoridades del COE Metropolitano también dieron a conocer los resultados de los distintos operativos de control y de seguridad realizados durante el feriado de Semana Santa. Nuestra compañera Angie Torres informa. Como positivo calificaron las autoridades al balance realizado durante el feriado de Semana Santa en Quito y en la provincia de Pichincha. 644 efectivos diarios participaron en estas operaciones realizadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y con el fin de contrarrestar el contagio de casos de coronavirus. Antes del toque de queda, nosotros hemos tenido 607 aglomeraciones. Dentro ya del proceso del toque de queda, tuvimos personas aglomeradas, disuadidas por bioseguridad, 118. Fiestas clandestinas, 4. Sin embargo, según la Intendencia de Pichincha, se registraron aglomeraciones en el Quinche. Los ciudadanos que practican la fe católica se aglomeraron en el Parque del Quinche. Gracias a la articulación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas pudimos retirar a estas personas del pretil y del parque. Pese a que el balance fue positivo durante este feriado, recordamos a la ciudadanía no bajar la guardia, pues el virus no se ha ido. Se mantiene entre nosotros y es importante mantener las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.
Debido al toque de queda que inicia a partir de las 8 de la noche, el sistema de transporte público de la capital adoptará nuevos horarios. Por el momento, estos aplicarán hasta el 9 de abril. Nos conectamos a esta hora de la tarde con nuestra compañera Natalie Jiménez, quien se encuentra en la estación de Labrador, en el norte de Quito. Natalie, coméntanos cómo quedan los horarios. Buenas tardes, Helen, amigos televidentes. Así es, debido al estado de excepción que aplica en 8 provincias, incluido Pichincha, el transporte público en la capital, es decir, la Ecovía y el trolebús, adoptarán nuevos horarios de operación. Nos encontramos con el gerente de operaciones, José Chamorro, para que nos dé más detalles de estos nuevos horarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos, debido al toque de queda, estamos recortando la operación en la parte del cierre de operación, ¿no es cierto? En la mañana, en la apertura, está todo igual, no ha cambiado nada. Nuestra operación empieza a las 5 de la mañana en los días laborables, y el fin de semana, pues el que pasó, lo iniciamos a las 6. En la tarde estamos cerrando a las 6:30 con nuestros servicios de troncales, y 1 hora más tarde los servicios de alimentadores. Es bien importante a la ciudadanía comunicarle. Estamos cerrando 1 hora más tarde nuestros servicios alimentadores de nuestras 48 rutas alimentadoras en todo el sistema trolebús y Ecovía, como se lo mencionó. ¿Hasta cuándo va a durar estos nuevos horarios? Tenemos previsto hasta este viernes 9, luego pues el decreto menciona que se hará una evaluación si continúa o no. Nosotros estamos manejando la información oficial, que es hasta el 9, y ahí acataremos las indicaciones que se nos den a través del COE, ¿no? ¿Cómo será la operación los días sábado y domingo que será elecciones? Ahí estamos pues con horarios regulares, en los horarios que nosotros hemos definido en la primera vuelta. Especialmente ya lo tenemos ubicado desde las 6 de la mañana en adelante. Ahí lo que vamos a tener que modificar es en las 6 de diciembre, debido al cierre del CNE, habitualmente se hace un desvío, y eso toma un tiempo adicional en el tiempo de traslado en la Ecovía. Aproximadamente 10 minutos más que nuestros usuarios tienen que tomar en ese circuito, ¿no? Entonces te pedimos estar también alertas para las modificaciones que vayamos a ir en estos días ya anunciando. Me comentaba que continúan los operativos de control. Sí, continúan los operativos de control del aforo, el uso correcto de la mascarilla. Las unidades tienen que estar ventiladas con las ventanas abiertas, evitar ingerir alimentos, evitar hablar dentro de las unidades. Todas nuestras unidades son fumigadas al iniciar los circuitos aquí y en los otros terminales de nuestro sistema. Así que la ciudadanía puede estar tranquila, porque estamos tomando todas las precauciones para cuidar su salud, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Como lo escuchamos, este nuevo horario aplicará hasta el 9 de abril, y esta es una decisión que dependerá de las autoridades del COE nacional. Por el momento, las unidades siguen trabajando con el 50% del aforo. El uso de mascarilla es obligatorio, y tras cada ruta se realiza una desinfección. Esta es la información que les tenemos por el momento. Volvemos con ustedes de estudio. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Natalie. Gracias por la información. Esté atento en cuanto al tema del transporte público en la capital. Ahora les contamos que personas con discapacidad piden ser incluidas como prioritarias en el plan de vacunación contra el coronavirus. Por ahora, solo los adultos mayores con discapacidad han sido vacunados. Angélica tiene 22 años y está a punto de graduarse como abogada. Tiene una discapacidad física del 80%, por lo que pide ser vacunada contra COVID-19, ya que solo cuenta con un pulmón funcional. Para ella, un contagio podría significarle la muerte. Me tengo que mover, también estoy trabajando, y sin la vacuna se nos hace prácticamente imposible tener una vida normal como la que tendríamos que tener por nuestro caso. Pero Angélica no es la única que tiene este pedido urgente a las autoridades. David tiene 19 años y padece una enfermedad genética denominada esclerosis tuberosa. Tiene un retraso intelectual. Su madre asegura que debido a este padecimiento no puede cuidarse por sí solo. Él se mete las manos a la boca, él no puede utilizar una mascarilla,
es inútil decirle, mira, te tienes que poner por esta razón. El médico que atiende a estos dos jóvenes dice que es fundamental que se incluya a las personas con discapacidad dentro del plan de vacunación, pues algunas de ellas han tenido que dejar sus terapias y controles para evitar contagios. Ellos están encerrados toda la pandemia, ya van un año encerrados. Ha habido un deterioro tanto psicológico, que es importantísimo, como físico de este tipo de pacientes, ya que no tienen acceso a una rehabilitación. Desde el Ministerio de Salud dijeron que aún no cuentan con una información sobre el plan para las personas con discapacidad. Hasta el momento, solo los mayores de 65 años con discapacidad han sido vacunados. Fernanda Ceballos, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas, amigos. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, dio a conocer que existen trabas para continuar con el proceso de análisis del pedido de remoción del burgomaestre. Nuestra compañera Stephanie Paz informa. Por al menos 2 ocasiones, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, pidió a la Secretaría del Consejo Metropolitano que convoque a una sesión extraordinaria para designar a otro miembro de la comisión de mesa en reemplazo del alcalde, para que así puedan continuar con el análisis del pedido de remoción del burgomaestre. Porque no da estricto cumplimiento al COTAC y pedirle explicación por qué está dilatando. Cuando se convoca a Consejo Metropolitano, informaré al Consejo Metropolitano lo que está ocurriendo y pediré las responsabilidades. Previo a realizar la convocatoria, la secretaria del Consejo decidió consultar al procurador si este proceso es viable. Sin embargo, a decir de Guarderas, se estaría actuando al margen de la ley. Porque no tiene ninguna competencia para hacer una consulta. Consulta al procurador metropolitano. La ley establece términos estrictos en el COTAC que tiene que seguir el proceso de remoción. Nosotros, actuando de una forma técnica para poder garantizar el debido proceso, es que hemos hecho esta consulta a la Procuraduría, y una consulta que no se basa en simplemente nuestro propio criterio, sino porque hemos leído y revisado las consultas que se ha hecho la Procuraduría General del Estado, en donde habla sobre la excusa que presenta el alcalde, y también hemos revisado sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Miembros de la comisión de mesa aseguran que el vicealcalde sí está facultado a realizar la convocatoria en este caso, y temen que este sea un intento por dilatar el proceso que podría terminar con la salida del alcalde del municipio de Quito. La Policía Nacional fortalece los controles para evitar posibles casos de tráfico ilegal de migrantes en la provincia de Carchi. Los operativos se concentran en los pasos clandestinos y la terminal terrestre de Tulcán. A esta hora nos conectamos con nuestro compañero Jairo Jacome, quien tiene todos los detalles desde esta provincia. Jairo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estos controles los realizan las diferentes unidades de la Policía Nacional, sobre todo para el registro de los extranjeros, pese a los vacíos que existen para poder deportarlos o tomar acciones determinantes en caso de no tener documentos. Varios de ellos ingresan ilegalmente por los pasos ilegales de la frontera. Tenemos un informe. Son familias enteras que forman parte de los grupos migratorios que ingresan al país de manera irregular, deambulan y pernotan en espacios públicos de la ciudad hasta continuar su camino con diferentes destinos. Nosotros estimamos, con los controles que estamos realizando diariamente, que alrededor de 200 o 250 personas extranjeras ingresan por puntos no autorizados, por pasos irregulares, trochas, etcétera, como le querramos llamar. De ellos, el 80% tienen como destino Perú, Chile y Argentina, mientras el 20% se queda en territorio ecuatoriano, pese a no tener sus documentos migratorios en regla. En la Ley Orgánica de Movilidad Humana no se establece una sanción ni un procedimiento a seguir cuando personas extranjeras no presentan documentación. Eso da paso a redes delictivas conformadas por nacionales y extranjeros que sacan provecho de la vulnerabilidad de los migrantes a través de su movilidad entre países por pasos irregulares. El día de hoy tuvimos el resultado de 4 armas blancas decomisadas, también el tema de migración que está controlando, y inclusive estamos investigando un tema ya de coyoterismo que se está fomentando acá en la ciudad de Tulcán. Fiscalía y Policía Judicial se encargan de las investigaciones, mientras los migrantes prefieren callar y no delatar a quienes se aprovechan de su condición, pero respaldan los controles policiales. Y me parece bien este operativo, porque es para cuidarnos nosotros mismos también. Venimos caminando, tenemos ya 10 días
pasando por esto. Las víctimas del coyoterismo no son únicamente venezolanos, sino también haitianos. Y eso manifiestan que también han pagado una cantidad de dinero que han venido de Chile, quieren retornar a su país, han hecho la ruta Chile, Perú, Ecuador, van a Colombia, hacia Panamá y luego a su país. Pero lamentablemente fueron abandonados en la terminal terrestre de Tulcán. En estos controles que se realizan son varios los extranjeros que han sido sorprendidos con sustancias estupefacientes, como de igual forma con armas blancas. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Gracias por ese informe. Amigos, ahora les contamos que productores de leche de Cayambe denuncian robo de ganado. En uno de los casos suscitados, los delincuentes se llevaron 7 de 8 reses que tenía una familia, dejándola en la quiebra. Pequeños productores de leche que pertenecen a las comunidades de Cayambe al norte de Pichincha denuncian inseguridad en la zona. Aseguran que en los últimos días bandas dedicadas al delito de abigeato robaron sus reses. Se sacan de mi propiedad y se llevan, digamos, pasando la quebrada a la calle y se cargan en un carro, porque nosotros vimos las huellas del carro que está ahí donde han cargado toda esa situación. Eso es más o menos tipo medianoche. No es robo que se llevan 2, 3 vacas, se llevan 10, 12 mínimo de lo que se da un carro GD, más o menos tenemos entendido. Los delincuentes aprovechan la noche para llevarse el ganado y todo lo que encuentran al paso. Según los testimonios de las víctimas, esta situación no solo afecta a la producción, sino también al patrimonio de cada productor. Quiero poner un ejemplo en esto. A un productor de Cayambe, un pequeño productor de 8 vacas de ordeño, le roban el otro día 7 vacas. Y no se roban las 8 porque no entraron en el camión en el que fueron a robar estos señores amigos de lo ajeno. Los afectados también cuentan que son un sector vulnerable ante bandas criminales, ya que usan armas de grueso calibre. Las unidades investigativas y unidades especializadas de la Policía Nacional, gracias a la información que ustedes nos han brindado y la información de primera mano que recibimos nosotros, es muy útil para que las unidades y eje investigativo pues realicen su trabajo. Luego de los robos, los productores de leche y las fuerzas del orden, como la Policía Nacional, el Ejército, entre otras instituciones de Cayambe, mantuvieron una reunión para ejecutar rutas de trabajo para contrarrestar el robo de ganado que les afecta a su economía familiar. Con todas las autoridades, con todos los dirigentes de las comunidades, para poder buscar un mecanismo, para poder buscar una estrategia para organizar, para no ser afectados, porque muchas de las veces se llevan de las familias más pobres, de las familias más desorganizadas. Los productores aseguran que de no tener resultados de las estrategias de las autoridades, tomarán sus propias medidas para acabar con el abigeato en sus comunidades. Helen Quiñones, 24 horas. En Galápagos, una tortuga marina fue salvada de morir por el capitán de una embarcación. El animal estaba atrapado dentro de un recipiente de plástico. En este viaje desde Puerto Ayora a Puerto Villamil en la lancha Undertaker, el capitán divisa flotando un recipiente plástico. Se acerca para recogerlo. Él y los pasajeros se llevan una gran sorpresa al percatarse que dentro peleaba por su vida una tortuga marina. Javier Álvarez, uno de los pasajeros, grabó con su celular el momento. La rescataron del agua y trataron de cortar la poma a fin de poderla liberar. Y bueno, no se podría determinar tampoco qué tiempo estuvo la tortuga ahí atrapada, pero lo que sí es que no se podía soltar. ¿Cómo llegó la tortuga ahí adentro? ¿Tenía este bidón como una abertura? La poma tenía abertura del lado más ancho, entonces posiblemente la tortuga, no sé, tal vez por tratar de alimentarse de algo que estaba cerca de ahí o algo, intentó ingresar y ahí tuvo que haber quedado atrapada. El Ministerio de Ambiente y Agua informó en días pasados de la recolección de 2.1 toneladas de basura marina en 12 puntos específicos de las islas Genovesa, Pinta y Santiago. Esta basura es arrastrada por las corrientes marinas que vienen desde diferentes partes del mundo. En total, las 18 personas entre guardaparques, voluntarios y pescadores, junto a miembros de la organización Conservación Internacional, recolectaron 277 sacos de basura, que incluían 18.177 botellas plásticas
En otras limpiezas costeras se han encontrado también muchos plantados, que son estructuras para congregar a los peces a su alrededor y así capturarlos de manera más fácil. Pese a los grandes esfuerzos por conservar la Reserva Marina de Galápagos, esta sigue sufriendo los embates de las malas prácticas ambientales. Una de ellas, la contaminación por desechos, que no logró apagar la vida de la tortuga marina con la que iniciamos este reportaje. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Autoridades y colectivos ciudadanos buscan disminuir la brecha de género desde distintos frentes. Uno de ellos es con la propuesta de un cambio de nombres en las calles, teniendo en cuenta que apenas el 3% de vías se distinguen con personajes femeninos. La Ruta Viva, la Collas y la Granados serían algunas de las vías que se propone cambiar de nombre. Es común ver en la capital cientos de calles con nombres masculinos, pero se han puesto a pensar que es muy raro encontrar vías nombradas con personajes femeninos. En Quito, apenas el 3,3% de calles tiene nombres de mujeres, a comparación del 30,9% de vías que son identificadas con el género masculino. 1 de cada 10 calles lleva el nombre de una mujer. 9 de hombres. Entonces, en este aspecto que una podría decir no es importante, es muy importante porque es lo simbólico. Y de los símbolos se construye la identidad. Con la ordenanza reformatoria aprobada en segundo debate por el Consejo Metropolitano, se pretende disminuir la brecha de género en este tema. Es así que autoridades y colectivos ciudadanos presentarán propuestas para el cambio de nombres de algunas calles. Una Dolores Cacuango, una Nela Martínez, una Matilde Hidalgo de Proce, en fin, hay muchísimas mujeres, pero estas son las mujeres conocidas, las destacadas, que la historia de alguna manera las reconoce, aunque mínimamente. Ojalá que podamos también reconocer a aquellas mujeres que yo indicaba, que están construyendo la ciudad en el día a día. Por ejemplo, la Ruta Viva se podría llamar Tránsito Amaguaña, la calle conocida como de los Granados en el norte de la ciudad, María Augusta Urrutia, y la vía Collas sería Hipatia Cárdenas. Además, establecer en todos estos espacios que se ponga una placa conmemorativa, tanto de hombres como mujeres, para conocer quiénes fueron estos personajes importantes, trascendentes. En esta ordenanza se establece que la Secretaría de Inclusión Social acompañe en la designación de nombres cuando se trate de personas, con el fin de verificar que se cumplan los parámetros de igualdad. Asimismo, tras la presentación de la propuesta, el Consejo Metropolitano autorizará o no el cambio de nombres de calles. La idea de esta ordenanza es que nos apropiemos de los espacios con estos nombres de mujeres importantes que han generado valiosos aportes y contribuciones. Según el último informe de brechas de género del Foro Económico Mundial, los países poco o nada avanzan en disminuir las brechas de género. Es así que al ritmo actual ya no tomará los 83 años previstos, sino 108 años mejorar en algo las diferencias construidas entre hombres y mujeres. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas.